Gracias, Cris. Antes que nada, quería agradecer especialmente a la doctora Silvina Ponce Dawson, al doctor Dante Cid y a Cristiani Fiorín por el esfuerzo que pusieron en la organización de este webinar y el apoyo que nos dieron para poder llevarlo adelante. Paso a presentarles entonces a nuestros lujosos expositores de hoy. La doctora Silvina Ponce Dawson, presidenta designada de la Unión Internacional de Física Pura Aplicada e investigadora principal del CONICET y profesora titular de la UBA. El doctor Dante Cid, vicepresidente de Relaciones Académicas en el CEBIER, magíster en Ciencias de Inteligencia Artificial, graduado como ingeniero en computación y trabaja en el CEBIER desde 2002, habiendo desempeñado varios cargos dentro del CEBIER. Ellos abordarán hoy la temática de equidad de género desde diferentes perspectivas, como pudieron ver en el programa, con comparaciones con sus propias experiencias y perspectivas. Es también importante para mí destacar, ya que tenemos gente presente también de varios países, Argentina, Chile, Perú, y también gente de los ministerios, como el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, la creación del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros, que fue creado unos meses atrás, pero que en el Ministerio de Ciencia se viene trabajando en ello hace bastante tiempo, y ahora también en conjunto y con el apoyo del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, precisamente para lo mismo bueno, que nosotros en definitiva hicimos este reporte y estamos organizando este evento, que es incorporar la perspectiva de género desde la gestación de los proyectos de investigación. Ya que si bien en Argentina en ese sentido estamos muy bien posicionados, siempre hay cosas para mejorar y todavía queda mucho por hacer en términos de posiciones jerárquicas, tomas de decisión y equilibrios en ese sentido. Así que, bueno, les agradecemos nuevamente y les pedimos antes de empezar que las preguntas las canalicen a través del botón de Q&A, de preguntas y respuestas que está abajo, al lado del botón de chat. Así nos organizamos bien y podemos cumplir con los tiempos. En ese sentido también destacar que como vieron en el programa está separado el webinar en 3 partes. Las 2 primeras partes son las exposiciones de Silvina y de Dante, y por último vamos a tener un bloque que esperamos poder cumplir de 30 minutos para todas las preguntas que puedan surgir de parte de ustedes. Así que Silvina, sin mucho más, te cedo la palabra, gracias de nuevo, y te dejo entonces empezar con la temática de brechas de género en Argentina, los datos, percepciones y políticas para reducirla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a este webinar, que, bueno, el título tenía equidad de género originalmente y yo hablo de la brecha de género, y entonces lo que les voy a mostrar es que si bien en Argentina tenemos una situación que es mejor que muchos otros países, sigue existiendo una brecha, y les voy a mostrar datos, les voy a mostrar resultados de encuestas que describen la percepción de las personas que hacen ciencia, y algunas ideas de políticas para tratar de reducir esta brecha. Bueno, entonces acá viene esta pregunta justamente, ¿es equidad o brecha? Y entonces la primera pregunta es ¿en qué ciencias? Porque los números de Argentina, como dije antes, son mucho mejores que en muchos otros países, pero hay diferencias entre disciplinas, esto es lo que se llama una segregación horizontal, o sea, no es lo mismo disciplinas más en el área biomédica que en tecnologías. Hay diferencias entre el sector público y el privado, yo me voy a referir al ámbito científico-académico del sector público principalmente, y hay lo que se llama una segregación vertical, porque la fracción de mujeres que ocupan ciertos lugares dentro del sistema científico-académico va disminuyendo con la jerarquía de los cargos que se ocupan. Eso se dice que es una segregación vertical y se menciona el techo de cristal, porque es un impedimento invisible que hace que a las mujeres les cueste más avanzar en sus carreras. Hay una persistencia de estereotipos de género vinculados a la práctica científica y suele haber una invisibilización de los aportes de las mujeres en ciencia, y eso se refleja en que, por ejemplo, en Premio Nobel de Física, después de más de 50 años lo ganó una mujer. O sea, pasa muchísimo tiempo sin que se reconozca
el aporte o las aportaciones de mujeres en ciencia. Y finalmente hay un aspecto muy importante que son las violencias y la discriminación. Bueno, entonces voy a mostrar algunos datos, y justamente algunos de los datos que están ahora disponibles en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, e innovación, me quedó ahí colgada la innovación, que fueron producidos en el marco de lo que fue el proyecto SAGA, que es un proyecto de UNESCO, que era originalmente para tratar de elaborar indicadores de género para analizar la actividad científica y también para proponer políticas. Y Argentina fue elegida como país piloto donde empezar a pensar en estos indicadores y recoger datos. Y el Ministerio de Ciencia, que después se transformó en Secretaría con el anterior gobierno, recolectó muchísimos datos que ahora están disponibles en la página del Ministerio, y yo voy a tomar varios datos de ahí. Bueno, este es el resumen de este análisis que fue hecho, terminado más o menos en 2018. El 59% de las personas que investigan en Argentina son mujeres. Ahora, si uno mira de esas mujeres cuántas se dedican a las ingenierías y tecnologías, es un 10% aproximadamente. Las autoridades de los organismos científico-académicos, solo el 14% son mujeres. Cuando uno mira proyectos de investigación y desarrollo, es más equitativo el reparto, pero sin embargo, cuando uno mira el dinero que reciben, la financiación, las mujeres reciben bastante menos dinero que los hombres. Por otro lado, hay, como dije, muchas diferencias entre práctica privada y pública, y acá se ve, por ejemplo, que dentro de la actividad privada, la fracción de mujeres que hacen investigación es un 26%, o sea, mucho menor que ese promedio que yo les dije del 59%. Como les dije antes, yo me voy a dedicar más al mundo científico académico, que es público, principalmente en la Argentina, ¿no? Bien, las diferencias en la proporción de mujeres ya empiezan con la elección de la carrera. Estos también son datos que están en el Ministerio de Ciencia, y si uno mira acá, estos son estudiantes inscritos en 2014 en distintos tipos de carreras, con datos de la Secretaría de Políticas Universitarias de Argentina. Y si uno mira, por ejemplo, la carrera con la mayor fracción de mujeres, son las carreras de medicina y de salud. O sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado, habitualmente tiene mayor fracción de mujeres. Si miramos ciencias exactas y naturales, que es la disciplina mía, pertenece a esa área, está quinto en este ordenamiento de fracción de mujeres, con un 40% de mujeres. Y las ingenierías es un 33%. Si uno mira graduación, ahí ve que las mujeres son más persistentes, o resilientes, o más constantes, y en general aumentan las proporciones de mujeres recibidas en todas estas disciplinas, salvo en veterinaria, no sé por qué. Pero bueno, estos estereotipos de género afectan la elección de la carrera. Y esto lo voy a mostrar un resultado que fue publicado en Science en 2017, que hicieron unos experimentos, y yo solamente voy a destacar algunos resultados. Son unos estudios hechos con niños y niñas de entre 5 y 7 años, y me voy a concentrar en estas figuras A y B, que corresponden a una actividad en la cual les cuentan a estos chicos unas historias con un personaje principal que en una de las historias le dicen que es muy, muy inteligente, y en otras de las historias le dicen que es agradable, bueno, nice en inglés. Y después les muestran imágenes, tantas imágenes de mujeres como de hombres, para que elijan cuál de esas imágenes corresponde a este personaje principal de la historia. Y cuando uno mira, esto está, acá dice 5 años, 6 años, 7 años, y esto es cuando uno mira si es muy inteligente el personaje, y acá si es agradable, bueno. En rojo son las respuestas de las chicas, en azul las de los niños, y lo que uno ve es que cuando son muy pequeños tienden a elegir como personaje, tanto muy inteligente como muy bueno, al de su mismo género. Mientras que cuando empiezan a crecer, a los 6, 7 años, la inteligencia se asocia a los hombres, y la bondad, lo agradable, a las mujeres. O sea, muy tempranamente este estudio muestra que se generan esos estereotipos.
El estudio tiene una serie como de advertencias diciendo no abarca cualquier clase social, o sea, es dentro de un subconjunto de la sociedad y esto está en Estados Unidos, pero ya muestra que muy tempranamente se generan estos estereotipos. Muy interesante es el sitio de Londa Shivenger, que es una investigadora de Stanford, que tiene este sitio Gendered Innovations, donde habla mucho de muchas cosas distintas y entre otras de estos sesgos y estereotipos y de discriminación. Y uno de los comportamientos a los que da lugar estos sesgos y estos estereotipos es lo que llama el síndrome del impostor, que afecta principalmente a las mujeres, porque genera esa sensación de que lo que hace la mujer no es lo suficientemente bueno y entonces no es como para hacerle demasiada propaganda nunca. Y acá este es un paper publicado en una revista de psicología en el 2007, con un experimento sobre niños y niñas de entre 10 y 11 años, en donde se les muestra una figura y se les hace hacer una tarea. A un subconjunto de los grupos se les dice que van a evaluar sus habilidades en geometría, a otro subconjunto de grupos le dice que van a evaluar las habilidades en dibujo, y cómo les va a las chicas y a los chicos depende de qué le dijeron que iban a evaluar. Si les dicen geometría, en rojo son las chicas y en gris son los varones, a las chicas les va mucho peor. Si les dice dibujo, a las chicas les va mucho mejor. O sea, hay una cuestión actitudinal de las propias personas frente a la evaluación. Bueno, esto es con exámenes de matemática también en Estados Unidos, en Stanford en particular. En este caso es un examen en donde no les dicen nada al principio, y en otro que les dicen les va igual de bien a mujeres y hombres, y de nuevo, si les dice les va igual de bien, les va igual de bien. Mientras que si no les dicen nada, les va peor a las mujeres que a los varones. El ambiente de la carrera también afecta a la elección. Estos son datos del censo de la UBA del 2011, y estos son datos de Córdoba del 2016. Elegí tres facultades de la UBA y 3 de Córdoba. Ingeniería, Exactas y Medicina en la UBA, FAMAF, que es Matemática, Astronomía y Física, y también es Computación en Córdoba, Química y Medicina. Y este es el porcentaje de mujeres en el censo de la universidad. Y como se ve, el menor es en Ingeniería, y en Medicina es prácticamente más del 70%. Ahora, si uno mira docentes en esas universidades, en esos mismos censos, esos datos, esto es UBA, y esto es Córdoba, y lo que uno ve, bueno, Ingeniería es un poquito mayor el porcentaje de mujeres docentes que de estudiantes, en Exactas un poquito también, pero en Medicina es sensiblemente menor el de docentes mujeres en relación a alumnos y alumnas. En Córdoba son todos menores la proporción de mujeres docentes comparada con la de los hombres. Entonces acá hay una primera aspecto de lo que yo llamé la segregación vertical, y uno se pregunta, ¿es una cuestión de tiempo? ¿Habrá una representación más equitativa en el futuro? Bueno, eso no necesariamente, justamente porque los sesgos no solo influyen la elección de la propia carrera, sino que también influyen cuando hay que promocionar a las personas en las carreras científico-académicas, cuando se reconocen los aportes, cuando se hacen procesos de selección. Y por otro lado, el avance de las carreras de las mujeres se ven afectados en mayor medida que las de los hombres, en lo que se refiere a la interferencia por tareas de cuidado, tanto de niños y niñas como de adultos mayores, y también por cuestiones de violencia y de acoso. Y todo esto no solo afecta lo que uno puede producir, sino otros aspectos de la sociabilidad del ambiente científico que son súper importantes para el avance, que son las redes de contacto. Porque las redes de contacto, cómo uno se relaciona con otros investigadores e investigadoras, en particular en nuestros países que no son con gran cantidad de investigadores como otros países del primer mundo, digamos, es importante la exposición internacional, poder interactuar con grupos de primer nivel, y eso es más difícil para las mujeres típicamente que para los hombres, por una cuestión de mayores dificultades para trasladarse, pero también porque muchas de las actividades de sociabilización tienen un sesgo de género. Ir a tomarse una cerveza a un lugar después del trabajo, por ejemplo. Pero bueno,
Este es otro paper publicado en PNAS en el 2012, muy interesante, en donde muestran cómo estos sesgos implícitos los tienen tanto las mujeres como los varones. Es un experimento en el cual mandan 127 currículums idénticos. La mitad de estos currículums, que son teóricamente de un estudiante hombre o mujer que está buscando trabajar en un laboratorio, la mitad va con un nombre de varón y la otra mitad va con un nombre de mujer. Y lo que se mira es cuál es la respuesta del laboratorio que recibe esta solicitud de trabajar en el laboratorio inmediatamente después de haber terminado la carrera de grado, el bachelor de Estados Unidos. Esto es todo Estados Unidos. Y lo que uno ve es que tanto cómo se evalúa la competencia, cuántas veces se le ofrece trabajar en el laboratorio, cuántas veces se le ofrece lo que se llama mentoreo, o sea, un apoyo para el avance en la carrera, es significativamente mayor al currículum del varón que al de la mujer. Y los dos son currículums que están escritos en papel, sin foto, y la única diferencia es el nombre de pila. Y también el salario. Acá hay una enorme diferencia en el salario que se le ofrece al varón comparado con la mujer. ¿Y quiénes tienen esta diferencia en el trato de lo que llega? Igual mujeres y varones en el laboratorio. Bueno, después está el tema de la vida personal, y acá quiero mostrar algunos resultados de un proyecto del que yo participé como representando a la Unión de Física, que es un proyecto que fue financiado por International Science Council hasta el año pasado, pero que seguimos colaborando y tenemos un informe final que está disponible desde este sitio del proyecto. Este proyecto tuvo 3 tareas: una encuesta que fue respondida por 32.000 personas de 160 países distintos, un análisis de publicaciones también, y una base de datos de buenas prácticas. Y si uno mira los resultados de las encuestas, estos son algunos de los resultados, de todo el mundo son, a la pregunta, ¿sufriste interrupciones significativas durante tus estudios doctorales? Las mujeres, que más o menos había un porcentaje similar de respuestas de mujeres y de hombres, en realidad, me olvidé de poner esa estadística, las mujeres dijeron que sí 1.6 veces más que los hombres. ¿Diste una charla invitada en una conferencia? Ahí fueron los hombres los que dijeron más veces que las mujeres que esto había pasado. ¿Sufriste discriminación? Acá la diferencia es gigante. Las mujeres casi 5 veces más que los hombres dicen que sufrieron discriminación. ¿Te encontraste con situaciones de acoso en la universidad o el trabajo? Acá son 14 veces más las respuestas positivas de mujeres que de hombres. ¿Tu carrera influyó sobre decisiones de tu vida personal? Las mujeres dijeron 1.6 veces más veces que sí que los hombres. Acá hay algunas respuestas de Latinoamérica y Caribe en relación a las interrupciones a la causa. El primer lugar de las mujeres que contestan sobre sus interrupciones es embarazo o cuidado de niños, un 41% de las respuestas. El primer lugar en el caso de los hombres es dificultades financieras. Después viene dificultad con director o directora, que es el tercer lugar para el de los varones. ¿Te encontraste con casos de acoso? Un 45% de las mujeres dijo que no, un 63% de los hombres dijo que no. Escuché que le pasó a otra persona, un 34% de las mujeres dijeron y un 31% de los hombres. Sí me pasó a mí, 24% de las mujeres, y los hombres 3%. Vi que le pasó a otra persona, 12% mujeres, 6% en los hombres. Y después, cuando uno habla de la discriminación, un 49% de las mujeres dicen haber sufrido discriminación por razones de género, frente a 2% de los hombres. Y también haber sufrido discriminación por el hecho de haber estado embarazada o haber tenido que cuidar a niños. ¿Qué pasa en Argentina, no? Porque estos son datos de todo el mundo. Bueno, el techo de cristal se ve en los datos que fueron recolectados por el Ministerio de Ciencia que les dije. Miremos, bueno, estos son diputados, senadores, eso no, pero miremos, por ejemplo, la parte científico-académica, autoridades de universidades. Rectores, un 87%, esto es en 2018 creo, un 87% de los rectores de universidades eran hombres y 13 mujeres.
Vicerrectores, 67% de hombres. Secretarías de Ciencia y Técnica, 58% de hombres. Secretarías académicas, 34% de hombres. Las secretarías académicas, que tienen que ver con la docencia, involucran una actividad de cuidado que es muy importante para el avance de las universidades, para atraer más estudiantes, para la contención de los estudiantes, y todas esas tareas que hacen al mejor ambiente de las instituciones científico-académicas no son tan reconocidas como las actividades más vinculadas a la investigación pura y dura. Autoridades de organismos de ciencia y tecnología, 14% de mujeres nada más. O sea, lo que uno ve es que las actividades que dan más prestigio son principalmente ocupadas por hombres, o las de mayor jerarquía dentro de la gestión. Esta es la carrera de investigador científico de CONICET, que para los que no sepan, tiene una estructura parecida al CNRS de Francia, o sea, hay una masa de investigadores en todo el país, repartidos en distintos institutos y universidades, que reciben su salario del CONICET, o que reciben parte de su salario. Y están categorizados, hay distintas categorías dentro de la carrera de investigador. La categoría más baja es asistentes, después viene adjuntos, independientes, principales y superiores. Y si uno mira las fracciones de asistentes, hay una mayor fracción de mujeres, lo mismo que en adjunto. Ya cuando se va a independiente, se empieza a emparejar. En principal hay menos mujeres en fracción, ¿no?, que hombres, y en superior, que es como una cosa que es más bien un premio, muchísimas menos mujeres. Estos son datos que yo había juntado del 2016, esto es porcentaje de mujeres en asistentes, 60% sobre todas las disciplinas, principal 40%, superior no llega al 30%. Y si uno mira en los organismos, digamos, de directorio, de gestión, en la Junta un 40%, en el directorio por abajo del 40%. Esto es física, que es mi disciplina, porque uno puede decir, falta, hay que esperar. Y sin embargo, hubo cambios en física, pero si uno mira, acá el verdecito es independiente y el violeta es principal. Esto es 1996, 99, 2001, 2010, ve que siempre decae a medida que se va subiendo en la jerarquía. Y acá pasaron casi 20 años, entre el 96 y el 2013, como para que quienes eran acá asistentes pudieran llegar a principal en el 2013, y sin embargo no lo hicieron. Cuando uno mira dirección de proyectos, también hay una segregación dependiendo de la financiación, y eso lo muestro en esta filmina, que también es datos que están en la página del MinSIC. Esto sería la mediana de dinero recibido, por acá están los montos crecen de izquierda a derecha, la mediana de dinero recibidos por mujeres para sus investigaciones, y acá de los hombres. Ciencias médicas de la salud es una diferencia gigantesca, y acá esta es una carrera que, como vimos, está muy feminizada, y sin embargo, quienes están al frente de los proyectos tienden a ser los varones. Ciencias exactas y naturales, que es mi área, digamos, también hay una diferencia notable. Y en humanidades y ciencias sociales es un poquito más parecido. En ingenierías y tecnologías es muy parejo. Bien, violencia de género. Esto es resultado de una encuesta que hizo la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que fue respondida por 2.200 personas, 54% de mujeres, 44% de varones, y hubo personas que dijeron otro género, 2%. Acá están las fracciones dependiendo de si eran estudiantes, docentes, no docentes o graduados. Y acá, cuando se preguntaba si habían sufrido o visto que se ejercía algún tipo de violencia, 32% de los hombres respondieron positivamente, y 70% de las mujeres. O sea, muy consistente con lo que dio la encuesta global a nivel internacional. Mientras que los que dijeron que eran otro género, 43% de esas personas la sufrieron. ¿Qué cosas sufrieron las personas que sufrieron violencia de cualquier género? Acciones de menosprecio, un 38% de las mujeres, los hombres 9%. Miradas intimidatorias, 44% de las mujeres, 11% de los hombres. Sintieron temor a circular por la facultad, 27% de las mujeres, 2% de los hombres. Entonces,
vemos que hay un montón de cosas que cruzan la actividad científica, como el acoso, la discriminación, dificultad para compatibilizar vida personal y académica, síndrome del impostor, sesgos, etc. ¿Qué podemos hacer? Bueno, visibilizar el problema, instaurar mecanismos para evitar que ocurra. Muy importante involucrar a la comunidad en los cambios, porque estos son cambios culturales que tienen como que hacerse carne en las propias personas que pertenecen a la comunidad. Desafiar los estereotipos y formar las nuevas generaciones con una mirada más inclusiva y diversa. Esto se viene impulsando desde muchos grupos que trabajamos, digamos, desde abajo para tratar de mejorar, pero también hay iniciativas que vienen desde las instituciones, es lo que yo llamo top-down, que vienen de arriba hacia abajo. El Programa Nacional para la Igualdad de Géneros del Ministerio de Ciencia, súper importante. Los protocolos contra la violencia y discriminación de las universidades y del CONICET también. Muchas veces, sin embargo, es difícil su implementación justamente por esta cuestión de que hay una cultura establecida que hay que revertir. Y entonces a veces eso lo hace difícil. Ahora hay dimensiones y actores múltiples, y como les dije, el proyecto de brecha de género del que yo participé tiene una base de datos, de buenas prácticas, que las califica en distintas dimensiones, de acuerdo a qué cosa uno puede tratar de abordar. Por ejemplo, tratar de cambiar normas sociales, ir a la educación primaria o secundaria, educación superior, progresión de la carrera, cómo hacer políticas, o sea, hay muchísimas dimensiones, muchísimos aspectos a considerar. Voy tal vez a pasar un poquito rápido estas dos iniciativas que quería mencionar que son muy interesantes. Una es de la National Science Foundation, que se llama Advance, que es una línea de financiación para cambios institucionales, en los cuales se pueden encontrar información en este sitio web. Y el otro proyecto que yo creo que también es muy inspiracional es el proyecto Juno, que yo lo llamo, es para el Departamento de Física, pero hay un proyecto similar que se llama Athena Swan para todas las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y también medicina, que tiene como objetivo reconocer a las instituciones. Es como un ISO 9001, yo digo, de equidad de género, en donde lo que hay son objetivos, pero no es que se baja línea de cómo hacerlo, sino que son las propias instituciones las que hacen una discusión interna, y el programa lo que hace es visitas a los sitios, discusión con la comunidad, etcétera, evalúa y otorga el reconocimiento. Y cada vez es más común, esto sucede en el Reino Unido, el Athena Swan es también Reino Unido, pero también en otros países, los organismos de financiación requieren que las instituciones estén avaladas por estos organismos para poder acceder a ciertas líneas de financiación para sus investigaciones. Y súper importante la participación de la comunidad, que es lo que yo llamo un proceso bottom-up, o sea que vamos de abajo para arriba. Y acá en Latinoamérica, con colegas, que vi que una de mis colegas, Lilia de México, estaba en el webinar, estuvimos haciendo esto en talleres de habilidades profesionales, la llamamos, yo puse jóvenes para que no ocupar mucho espacio, pero es personas en estadios iniciales de sus carreras, no necesariamente jóvenes en edad cronológica, sino académica, en ciencias e ingeniería con perspectiva de género. Hicimos en Puebla, hicimos en Buenos Aires, en Bogotá, en Lima, y el año pasado en San Pablo. Este año íbamos a hacer en Santiago de Chile, y lo pasamos para el año que viene, pero igual vamos a tener una actividad online, así que después ya haremos propaganda. Y esto que lo habíamos imaginado como una cosa en donde, bueno, mujeres ya entradas en años, con experiencia, que tuvimos que compatibilizar nuestras vidas y carreras, que íbamos a bajar un poco línea, nos dimos cuenta de que aprendíamos muchísimo de las personas de las nuevas generaciones. O sea, es un diálogo intergeneracional y también interdisciplinario, porque no es solo las personas de ciencias duras e ingeniería, sino también de humanidades, de ciencias sociales. Es mirar tratar de tener una mirada muy inclusiva en muchísimos aspectos. Y bueno, yo este año saqué un proyecto de la Universidad de Buenos Aires, que lo tengo retrasado por el tema de la cuarentena, pero que, digamos, la propuesta era tratar de incorporar esto a la formación en los doctorados de la universidad, empezando por mi facultad, discutiendo con la comunidad. Bien, otras iniciativas de Latinoamérica las pueden consultar en esta página. Acá hicimos un libro que editamos con Lilia,
con distintas iniciativas de estas bottom-up, de sociedades científicas, de distintos grupos en Latinoamérica, y el libro se puede bajar de este sitio web. Y entonces, bueno, uno ve tantas cosas: discriminación, acoso, síndrome, invisibilidad, y tal vez uno se pregunta si yo estoy contenta de haberme dedicado a esta actividad, si me arrepiento, no me arrepiento. Al contrario, me parece que es una actividad muy divertida, que a mí me apasiona y que me da mucho placer poder vivir de algo que me apasiona. Pero por más que me apasione, también pienso que hay que hacer la práctica científica más humana, y tal vez las nuevas tecnologías pueden llegar a ayudar. En particular en la cuarentena estamos experimentando nuevas cosas, y creo que tenemos que reflexionar porque la cuarentena está afectando diferencialmente a las mujeres en ciencia, por los temas de la compatibilidad entre carrera y tareas de cuidado. Así que acá los dejo con mi imagen en el reporte final del proyecto de brecha de género, donde pido que desafiemos los estereotipos, que tratemos de terminar con las formas de discriminación, pero que lo hagamos entre todos y todas. O sea, no es que alguien le viene a imponer a otro, es un diálogo y es un cambio cultural del cual tenemos que participar todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Realmente espectacular la presentación. De mi parte agradecerte mucho. Tengo una reflexión personal con respecto al tema de los estereotipos que realmente no lo tenía yo presente. Obviamente no soy ningún especialista en esta temática, pero me pareció súper interesante ese slide que mostraste en particular con el tema de los estereotipos y los resultados diferentes que se obtienen cuando se les dice a las mujeres y a los hombres antes del estudio y el resultado que se obtiene. En particular me impactó mucho eso, pero muy buena presentación en general, así que muchísimas gracias. Igual te digo que no son los únicos los sesgos de género, hay otros. Por ejemplo, Claro. Dan Ariely tiene varios en donde dice que la gente tiende a mentir, salvo que le pidas que hable sobre los 10 mandamientos. Ahí no mienten, no mienten. Claro, no hay forma y no hay forma de escapar. Bueno, pero muchas gracias, realmente muy útil y esperamos ahora las preguntas para Silvina en el Q&A, en la caja de abajo al costado del chat. Y ya le cedo entonces la palabra a Dante, que va a presentar un poco el reporte y creo que es un complemento muy bueno para la presentación de Silvina desde un punto de vista ya internacional. Así que adelante, Dante. Gracias, Silvina. Olá, muy buenas tardes. Qué gusto enorme estar aquí con ustedes. Gracias a todos que nos asisten y qué gusto estar presentando enseguida a Silvina con este belísimo cuadro muy profundizado de la equidad o de la búsqueda por la equidad de género. Así que nuestra presentación, nuestro estudio va, ojalá, a darles algunos detalles de cómo esto se compara con algunos otros países. Nuestro estudio ha sido basado en las publicaciones científicas indexadas en Scopus, así que de una forma va a haber alguna diferencia de números por la base es distinta de la que utilizó Silvina para los porcentajes de presencia femenina, pero me alegra ver que están muy consistentes en términos de tendencias y en términos de número muy aproximado. Así que la novedad del estudio es que, de hecho, no hay identificación de género en la publicación científica, como todos sabemos, así que nos asociamos a una fuente de identificación de género por los nombres, NAMSOR, a fines de identificar para cada artículo publicado, indexado en Scopus, cada uno de los autores identificar su género. Y para el conjunto de países en los cuales habíamos inicialmente elegido para intentar hacerlo, en los países en que logramos un porcentaje de confianza en los datos superior a los 85%, lo incluimos en el reporte final, que ustedes podrán bajar libremente, obviamente, y les doy el enlace al final de la presentación que quedará disponible para ustedes.
Igual proveemos algunos datos de patentes y nos asociamos con esta otra base para eso. Así que empezamos con el cuadro general. Aquí, como les mostró Silvina, Argentina tiene una posición muy destacada. ¿Cómo leemos este gráfico? Tenemos la evaluación realizada en dos ventanas de tiempo. La primera ventana es 99 al 2003 y luego 15 años después, 2014 al 18. El cuadrado denota la primera ventana y el círculo la segunda para cada país. Y ven ustedes que Argentina sí se encuentra frente de todos los demás evaluados con una tendencia de crecimiento. La línea de 100 significa la paridad entre hombres y mujeres. El número de Argentina nos indica que para cada 100 hombres, autores de artículos científicos, hay como 105, 106 mujeres. Hoy, en esta ventana actual, la más reciente, 2014 al 2018. El segundo país con más importante presencia femenina, Portugal, que está para cada 100 autores hombres, hay como 94 autores mujeres. Cercano tenemos ahí como Brasil, para 80 mujeres para cada 100 hombres, autores. Aquí tenemos a España, casi 80 para cada 100. Y finalmente Italia. Por último tenemos aquí el cuadro de Japón, que aunque ha incrementado la presencia femenina, aún sigue cercano a los 20%. Es decir, para cada 100 autores hombres hay 20 mujeres. Es un cuadro en que tenemos que acordarnos de lo que comentó Silvina, que aquí es un general para todas las disciplinas. Este aparente cuidado, este avance femenino, esconde algo que vamos a ver por disciplina, como nos mostró Silvina. En un rato vamos a verlo agregado por disciplina. El otro cuadro que tenemos acá, interesante, es ver en términos de tendencia. De nuevo, aquí tenemos todas las disciplinas juntas, aunque vimos con Silvina que no hay necesariamente una fuerte indicación de alta en todas las disciplinas. Aquí tenemos de una forma general un incremento de la participación femenina. ¿Cómo leemos este gráfico acá? Aquí tenemos 4 periodos de tiempo. Los círculos más oscuros son más antiguos y los círculos más claros más recientes. ¿Cómo leemos? No tenemos la información de la edad de los autores, pero por el periodo de su primera publicación, estimamos que en promedio los que publicaron por la primera vez en el periodo más reciente son en promedio más jóvenes que los que han realizado su primera publicación anteriormente a 2003. Así que lo más claro es el círculo, la más reciente es la primera publicación del autor. Así que vemos que en Argentina hay una tendencia de más grande participación femenina en las generaciones más recientes, y esto pasó en prácticamente todos los países evaluados, y así como en la Unión Europea, 28 países de la Unión Europea. Lo que es bueno, de nuevo, agregado por todas las disciplinas. Esto sí vamos a identificar disciplina por disciplina. Puede que en algunas disciplinas no haya incremento y en otras hay incremento muy fuerte, y por eso en promedio hay un incremento general, mismo en Japón, donde los datos son los peores, pero hay un incremento del cuadro general. El próximo justamente nos trae un poco la visión por disciplinas. En el reporte final ustedes podrán ver mucho más detalles, más disciplinas. Aquí por el tema de la pantalla no valería la pena indicar todas las disciplinas. Elegí una de las exactas en el área de conocimiento de las ingenierías, y aquí las medicinas, bioquímicas y ciencias sociales. Los colores, aquí ustedes ven que en naranja, Argentina está muy bien posicionada en todas las áreas aquí seleccionadas. Aunque en ingeniería es el peor cuadro,
aún Argentina se encuentra ahí con mejor posición que los demás países evaluados. Aquí, ¿se acuerdan? Es Portugal, 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 Portugal y Argentina, Argentina, Argentina. Aquí vemos la explicación para el equilibrio que tenemos en el cuadro general. Una muy fuerte presencia femenina en medicina, bioquímica, ciencias sociales, que trae para el cuadro general de todas las disciplinas un promedio, una equidad generalizada que no existe si evaluamos disciplina por disciplina. Y aquí vale el análisis que realizó Silvina para ver qué tanto avanza en cada una de estas áreas de conocimiento la presencia femenina. Aquí entonces vemos que los países que se encontraban muy bien en el cuadro general, en todas las áreas de conocimiento tienen una constancia, una consistencia de buenos indicadores, como Argentina, Portugal, Brasil enseguida, y Italia aquí es más oscuro. Muy bien. Lo que tenemos enseguida es en términos de patentes. Patentes, ahí el cuadro es muy preocupante. Aquí tenemos la comparación entre Argentina, Brasil, México, Estados Unidos. Ustedes, una vez más, les recuerdo que en Mendeley tenemos los datos completos del reporte. Ustedes podrán comparar Argentina con otros países al encontrar nuestros datos del análisis en Mendeley Data. Pero ven ustedes que no llega a los 16% la presencia de inventoras, mujeres, en el registro de patentes. 16% nada más. Era peor aún, abajo de los 12% hasta el 2003. Ahora en la última ventana, que es distinta de la ventana de tiempo de los artículos, 2012 al 16 es el cuadro naranja, azul es 99 al 2003. Y ahí muy similar, Argentina-Brasil, cerca de los 16%, y ambos mejores que en Europa. México viene bien igual, mucho mejores aún que en Latinoamérica, mejores que en Estados Unidos en términos de proporción. Obviamente la cantidad aquí es mucho más grande. Entonces, de patentes, vemos un reflejo de lo que tenemos ahí por todas las causas, como mostró Silvina, de los fondos ubicados que son coordinados por hombres y por ahí va. Aquí tenemos la indicación siguiente. La cantidad total de publicaciones por género indica que las mujeres publican una cantidad más pequeña que los hombres. Aquí tenemos la mediana de las publicaciones, la cantidad de publicaciones femeninas, la mediana de todas las regiones evaluadas. Aquí tenemos como 63%. Para los 100% sería la línea de equidad con los hombres. Es decir, en Argentina, aquí está, naranja, para cada 100 publicaciones de hombres hay 77 de mujeres. Así es el cuadro. En términos de cantidad total por su carrera académica. Ahí podemos pensar en varias causas. Quisiera escuchar de ustedes, escuchar de Silvina, que está en la sesión de Q&A, qué posibles explicaciones hay para que la cantidad de publicaciones por las mujeres no sea la misma o equivalente a la de los hombres. Aquí tenemos Brasil, son 71 publicaciones de mujeres para cada 100 de hombres. En Portugal, este es Italia, perdón, no México aquí. Poco menos que serían 70 publicaciones para cada 100 de hombres. Esto en términos de cantidad. Pero si evaluamos la calidad, por uno de los indicadores de calidad, que es la cantidad de citas, aquí tenemos el criterio de FWCI, que es Field Weighted Citation Impact. Es el impacto ponderado por disciplina, es decir, consideramos el 1 es el promedio de citas recibidas en cada disciplina, así que podemos mezclar las citas, la cantidad de citas entre física, ciencias sociales, ingenierías, medicina, que son tan distintas en términos nominales, la podemos agregar porque la normalizamos al 1
pero promedio de cada disciplina. Y ahí en este cuadro, si evaluamos todos los autores de los artículos, tenemos ahí una equidad muy equilibrada, ¿no? Entre hombres y mujeres. Argentina está aquí un poquito solamente a la izquierda, pero si vemos para los primeros autores de artículos, está muy cercana. Y tenemos aquí México un poco allá del equilibrio, un poco más de citas recibidas por mujeres que las citas por hombres. Aquí significa entonces que para cada 100 citas recibidas por autores hombres, las autoras argentinas reciben como 96, algo así, está aquí cercano. Y en Brasil, 1 para 1, en México aquí 1 para 1. Si evaluamos los primeros autores, para cada cita recibida por el primer autor hombre, las argentinas reciben como 97 por citas, y por ahí va. Interesante ver entonces, de nuevo, aunque en términos de cantidad hay un desequilibrio, en términos de calidad, ningún efecto en términos de género, lo que es muy, muy positivo. Aquí evaluamos lo siguiente. En algún punto de su carrera académica, el científico empezó publicando bajo una afiliación que tiene una cierta nacionalidad. Evaluamos si en algún punto de su carrera él ha publicado bajo una afiliación de otra nacionalidad. Es decir, que probablemente él ha pasado tiempo investigando internacionalmente. Por ejemplo, empecé mi carrera publicando por la UBA y en algún punto estoy publicando por una universidad americana. Entonces, por la afiliación, por la nacionalidad de la afiliación, evaluamos si hubo cambio a lo largo de su carrera académica para cada género. Y aquí tenemos mujer, el cuadro para mujeres en verde y hombres en azul. Aquí se encuentra en Argentina, entonces tenemos que como 17% de los hombres presentaron publicación en algún momento de su carrera bajo una afiliación de otro país, mientras como 12% de las mujeres tienen esta característica. Y aquí se repite para cada uno de los países. Obviamente ustedes van a ver que en Europa hay mucho más internacionalidad. Allá es muy más frecuente que unos también de país o de afiliación por la proximidad y por la cooperación entre los países de la Unión Europea. En Japón, bajo, en Estados Unidos, bajo, y aquí vemos Argentina, Brasil y México. El cuadro general es que en todos los países evaluados es más frecuente para los hombres que para las mujeres que uno publique bajo una afiliación internacional. Quizá las mismas explicaciones para este aspecto tengan igual peso en el tema de la cantidad que vimos en algunos cuadros anteriores. Quisiera aprovechar el momento ahí de la pandemia, que tenemos mucha dependencia, mucha confianza y mucha esperanza en las investigaciones de infectious diseases, de estas áreas temáticas que están y de salud pública. Y vemos que en estas disciplinas, en estas áreas de conocimiento, el cuadro es muy, muy significativo de la presencia femenina. De nuevo, aquí tenemos el cuadrado, es el periodo original, y el círculo, el periodo más reciente. En Argentina, aquí tenemos el liderazgo, perdón, para cada 100 hombres, autores de artículos en estas áreas de conocimiento, tenemos como 175, 180 autores femeninas. Aquí Portugal en rojo y aquí Brasil en azul. En salud pública, de nuevo, Argentina aquí en liderazgo, y aquí tenemos Portugal casi en el mismo nivel que Argentina. Curioso que en Portugal ha sido el único caso que vimos aquí que en el periodo más reciente la presencia femenina ha decrecido respecto al periodo original. En todos los demás vemos que
el círculo se encuentra a la derecha del cuadrado, demostrando un incremento de la presencia femenina. Y aquí en salud pública en Portugal, en particular, hubo este reverso aquí de la tendencia. Quizá algo ahí muy particular pasó. Muy bien, finalmente aquí evaluamos cómo se comporta el tema de la colaboración entre géneros. Aquí tenemos el cuadro de con quién colaboran las mujeres. En verde, mujeres, en azul, hombres. Significa que las mujeres colaboran más con las mujeres. Aquí, lamentablemente, no tenemos los indicadores para Argentina, tenemos para estos 3 países y la Unión Europea, lamentablemente, pero ustedes pueden percibir que no hay una tendencia fuerte a lo largo del tiempo de cambio, pequeña ascensión aquí, de más concentración aún. De nuevo, este cuadro es con quién colaboran las mujeres. Más los cuadrados verdes se encuentran siempre arriba de los círculos azules, significando que las mujeres colaboran más con mujeres. Y el análisis es similar, ustedes podrán ver en el reporte final, los hombres colaboran más con los hombres. Una tendencia interesante que no habíamos previsto, que está igual en la colaboración, hay una tendencia quizá inconsciente de colaborar con el mismo género. Y como les prometí, aquí están los datos adicionales. En este enlace aquí ustedes podrán bajar el reporte completo final, artículos acerca del reporte. Aquí tenemos tablas dinámicas donde ustedes podrán seleccionar países, disciplinas y hacer comparativos entre disciplinas, varias disciplinas de países, mucho más de lo que tuvimos en esta presentación. Y los datos, todos los datos aquí en Mendeley Data, en este enlace ustedes podrán tener acceso a todos ellos, así como también algunas publicaciones acerca del tema adicionales aquí en este otro enlace, igual en Mendeley, nuestra base de colaboración en línea, y informaciones adicionales acerca del propio esfuerzo de Elsevier para la equidad de género y hacia adelante. Así que muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y miro adelante por nuestro debate en este momento. Muchas gracias. Gracias, Dante, muchas gracias. Realmente muy buena presentación también y como mencionaba siempre en tus palabras, un gran complemento con la mirada más global a los datos que había aportado Silvina y de hecho surgieron en ese sentido varias preguntas. Antes de pasar a las preguntas, ahí Cristian iba a enviar una encuesta que les pido si la pueden responder. Ahí también en la pantalla pueden ver nuestros datos de contacto para que nos sigan. Queríamos mencionar también especialmente el tema del acceso remoto, que entendemos que es un desafío y ambos lo han mencionado, ¿no? El desafío que tenemos ahora en pandemia y en cuarentena del acceso a la información y todo, así que importante ahí que cualquier duda que tengan respecto al acceso remoto a nuestras plataformas nos puedan contactar. También hay información en todas nuestras redes sociales al respecto, así que lo que quieran nos contactan, nos buscan en redes sociales. Y también por último, mencionar mientras contestan todos la encuesta, nuestro próximo evento que es el 25 de agosto, un próximo webinar sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, para lo cual tenemos una plataforma llamada Saibal que tenemos unas métricas donde podemos hacer ese análisis y vamos a estar haciendo una premiación para el público chileno, en particular en este caso, el 25 de agosto. Así que quedan todos invitados y la información está, por supuesto, en nuestras redes sociales también. Pasamos entonces, no sé, Cristian, y si me olvido de algo, decime, pero paso entonces a las preguntas. No, está perfecto, Juan, mil gracias. Bien, a vos. Sí, realmente invitamos a todos que se conecten ahí por las redes sociales, donde van a saber siempre la programación, estamos con hartas cosas siempre, y así que sean bienvenidos todos. Y adelante con el Q&A. Excelente, gracias, Cris. Pregunta entonces para Silvina. Es muy notable cómo las mujeres científicas han respondido a la convocatoria COVID, hablando en términos amplios, convocatorias públicas y privadas. No es lo que se ve en convocatorias, entre comillas, normales,
que mayormente responden a políticas diseñadas por varones. 14%, según dijiste, son las autoridades nacionales en ciencia. Teniendo esta experiencia ante nuestros ojos, ¿no estamos en condiciones de decir que desde hace años no se están diseñando políticas científicas con perspectivas de género en las cuales las mujeres se sientan convocadas? Sí, me parece que en general, como dije, muchas veces las carreras que tienen que ver con aspectos del cuidado y las actividades que tienen que ver con el aspecto del cuidado suelen atraer más a las mujeres. Y en este caso, muchas mujeres dejaron las cosas que estaban haciendo para ponerse al frente de proyectos que no necesariamente significaban algo de prestigio, ¿no? Del prestigio dentro de lo tradicional de lo científico académico, sino que se pusieron al frente de hacer desarrollos que hacían falta. Y así me surge, por ejemplo, lo que hizo Andrea Gamarnik con los tests serológicos, que no es que ella hizo un desarrollo innovador que le va a servir para una publicación, ella se puso ahí a fabricar y a mirar cuáles eran los de mayor sensibilidad y armar un kit que fuera el mejor posible para poder tener dentro de la Argentina. Entonces, creo también que hay en el hecho de que atrajera tanto, hay un poco de esto que está, de estos sesgos implícitos que hay, que habitualmente las cosas de más cuidado atraen más a las mujeres. No sé si es por qué razón, pero eso sucede. Y sí habría que repensar las líneas de financiación, cómo discutirlas, ¿no? Dentro de qué grupos discutir cuáles serían las líneas más importantes para financiar. Otros aspectos interesantes, me parece, son los proyectos que involucran co-creación de conocimiento con grupos sociales que no necesariamente son miembros de la comunidad científica, y ahí también en general hay muchas mujeres. Por ejemplo, el proyecto que tiene Carolina Vera con los productores de verduras en el Chaco, en donde hay una habilidad para el diálogo fuera de la propia comunidad científica. Y me parece que muchas veces las mujeres lideran esos proyectos, que no siempre son los que se llevan la mayor cantidad de dinero de nuestras agencias financiadoras. O sea que es un momento para repensarlo. Excelente, gracias Silvina. Dice, ¿qué piensas de una política de establecimiento de cupos de género en cargos jerárquicos de ciencia y tecnología? Yo la verdad que estoy bastante a favor de cupos, en un montón de aspectos, porque me parece que muchas veces para cambiar un status quo hay que como que un poquito patear el tablero. Y eso significa, bueno, cambiar la composición. Ahora, también sucede, depende de la etapa de la carrera de la mujer, también sucede que muchas mujeres no quieren ocupar tareas de gestión, porque es una tarea más a muchas de las otras tareas que suelen tener las mujeres, ¿no? Como dije antes, las mujeres son las que más se involucran en tareas de cuidado de los niños y de adultos mayores también, ¿no? Y entonces muchas veces son las propias mujeres las que no quieren estar en tareas de gestión. Y porque también, no solo por una cuestión de tiempo, sino también por los propios, como digo, sesgos, en donde se piensa que si uno va a estar en una tarea de toma de decisiones donde hay que confrontar, porque nunca vas a poder satisfacer a todo el mundo, sino que tenés que confrontar, imponerte, ser asertiva, suele ser mal visto ese tipo de actitudes por parte de las mujeres. Es como que se las ve como una mujer que no es suficientemente femenina, ¿no? Entonces, también hay, me parece, no solamente es una cuestión de habilitar, sino también de incentivar a que las mujeres quieran ocupar esas posiciones. Pero yo sí estoy a favor de los cupos. Bien, gracias Silvina. Aprovecho para mencionarles a los que están presentes que hagan las preguntas por favor en el Q&A, en el Q&A,
para poder después leerlas y llegar a tiempo, ¿sí? ¿Cómo ve, Silvina, la posibilidad de incorporar el uso no sexista del lenguaje en publicaciones científicas? Bueno, en realidad ahí hay que diferenciar entre publicaciones en castellano o no en castellano, me parece, ¿no? Porque en inglés es bastante más neutro en muchas cosas vinculadas Claro. al género, y también depende de la disciplina. Pero esta mujer, Londa Shivinger, que yo cité, que es una investigadora, ella es doctora en historia, pero siempre trabajó en temas de género y ciencia. Su sitio, Gendered Innovations, se trata más que nada de incorporar la perspectiva de género al objeto de la propia investigación, porque muchas veces, más allá del lenguaje, muchas veces no se presta atención a diferencias que existen en el propio objeto de la investigación. Y ella tiene un ejemplo muy interesante. Yo la escuché una vez en una reunión en la que participé en Taiwán, en donde cuenta que le habían hecho una entrevista en el país de España. Y como ella no sabía castellano, lo pasó por el traductor de Google al inglés. Y en inglés, his o her, en castellano es su, pero cuando lo pasás al inglés tenés que saber distinguir entre his o her. Y todas las cosas que tenían que ver con su vida, su historia, el Google Translator se las pasaba his. Bueno, y ella se comunicó con los de traducción de Google, etcétera, y dice, nunca se nos había ocurrido. O sea, como que había una cosa que no se les había ocurrido en el propio diseño del traductor. Y entonces muchas veces es en el propio objeto del estudio que habría que incorporar las diferencias tanto de género como también de sexo. Ella tiene muchísimos ejemplos en su sitio, en particular de estudios biomédicos, estudios de medicinas que tienen impacto diferente dependiendo de si el cuerpo es de una mujer o de un hombre, que se prueban en modelos animales que son masculinos, y o sea, que son machos, y que después tienen efectos diferentes dependiendo de si se los aplica esas medicinas a hombres o mujeres. Y bueno, tiene muchos ejemplos, y entonces me parece que tal vez hay que empezar a pensar en el objeto de estudio. Por supuesto el lenguaje, pero eso me supera un poco porque mi disciplina, que es más de ciencias duras y en inglés en general, es un poquito más neutro el tema del lenguaje. Entendido, gracias, Silvina. No me quedó muy claro lo del síndrome del impostor. ¿Podrías explicarme un poco? Gracias. El síndrome del impostor es el miedo, bueno, es suponer que lo que uno hace no es suficientemente valioso. Entonces, ¿por qué? ¿Qué querría decir? Por ejemplo, cuando digamos, la visibilidad de los trabajos propios, de los resultados científicos, no dependen solo de la calidad del trabajo. Por supuesto que la calidad es importante, pero no depende solo de eso. Depende de las redes de contacto, y para establecer redes de contacto hay que comunicarse y también mostrar, a veces un poquito vender lo que uno hace como si fuera un gran descubrimiento, y capaz que no es tan gran descubrimiento. Me acuerdo de una nota que había salido en New York Times hace unos años de unas mujeres que decían que habían presentado un póster en una conferencia científica en coautoría con varones, y que los varones presentaban los resultados como si fueran extraordinarios descubrimientos, y que a ellas les parecía que eran un poco no tan extraordinarios como para salir a decir inventé la rueda. Entonces, esa cosa de pensar que lo que uno hace, o sea, darle valor a lo que uno hace, o sentir que no está haciendo todo lo que debería estar haciendo o de la calidad que lo debería estar haciendo. Entonces, esa cosa, esa sensación de inferioridad un poco, de que está uno mintiendo de alguna forma, es lo que se llama el síndrome del impostor. Gracias. ¿Cómo se interpreta que haya diferencia de remuneración? ¿Acaso para la misma posición es el sueldo diferente para una mujer que para un hombre? No en la Argentina, o sea, yo creo, yo vi que era Silvia Braslasque que preguntaba. Sí, exacto. Cuando yo mostré las diferencias de dinero, eran de fondos de proyectos de investigación. O sea,
los hombres habitualmente acceden a proyectos que reciben más dinero para su consecución que las mujeres. Y ahí también hay una cosa de un poco tirarse a menos muchas veces. Es como que las mujeres piensan, no me va a salir, yo no me voy a presentar esta línea que es hipercompetitiva, me voy a presentar a una más moderada, o incluso cuando se pide el monto, se pide menos que el máximo. Eso también pasa. Pero en cuanto a la remuneración salarial, en Argentina no hay diferencia. En Estados Unidos sí, se negocia el sueldo. Para negociar justamente hay que ir y decir qué excelente que uno es. Y ahí entra esta cosa, esta diferencia de mostrar los resultados propios, porque también se espera que una mujer, o sea, también ahí entra un sesgo, que es, se espera que una mujer sea más modosa, más que acepta, que no va a confrontar. Justamente en estos talleres que nosotros hacemos en Latinoamérica, se inspiraron en talleres que hacemos que hacemos en realidad de la Unión Física Internacional, donde hay talleres para cómo negociar el sueldo. O sea, en Estados Unidos negociás todo, negociás el sueldo, negociás el espacio. Y hay un montón de estudios que muestran no solo que el sueldo de las mujeres es menor en promedio, sino que el espacio de laboratorio que se les otorga también es menor. Ahí, Silvina, cuando estás respondiendo a esa pregunta, estás respondiendo solo por el ámbito público, ¿verdad? En la anterior, digo, que decís Bueno, que en en Argentina... Estados Unidos es en las universidades que son algunas son de los estados y otras son No, privadas. pero para Argentina te decía. Sí, sí, Ok, sí, 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 claro. sí, sí, porque bueno, uno está en una categoría del CONICET. Claro, sí, sí. Bueno, acá me dice Silvia Braslaski que hay una forma distinta de hacer ciencia y dirigir grupos de trabajo entre mujeres y hombres, y eso está bien, menor autopromoción. Ok. Claro. En varias instituciones de ciencia y tecnología en Argentina se han hecho trabajos y encuestas que muestran datos similares. Puedo pasar de Bariloche. ¿Tienen alguno de la influencia de la cuarentena? ¿Cómo se puede sistematizar estos estudios? Bueno, yo sé que ahora la Comisión de Género de la Asociación Física Argentina estaba haciendo una encuesta. En Nature y otras revistas fueron sacando notas sobre la situación distinta de las mujeres científicas en cuarentena. Lo que no sé es si hay un estudio, sistemático. Nosotros, la encuesta que hicimos a nivel internacional, esta que yo mostré algunos resultados, en general son encuestas más sobre percepciones, ¿no? O sea, es preguntar cuánto Claro. tiempo podés dedicar a una cosa o a otra, y cómo sistematizarla de forma más cuantitativa. Lo único que se me ocurre es, por ejemplo, ver la producción científica en distintos aspectos, que puede ser publicaciones o puede ser patentes o lo que sea, dentro de un tiempo ver cuánto producen mujeres y hombres en este año, ¿no? Sí, son un poco los datos de nuestro reporte, pero tomado en ese periodo de tiempo, ¿no? Por De alguna ejemplo, manera. sí. Lo que sí, por ejemplo, el hecho de que las conferencias se hagan online, etcétera, etcétera, ayuda en cierto modo a la participación de personas a las cuales les resultaría muy difícil trasladarse a otros lugares. O sea, eso es algo que nosotros en la Unión Física Internacional ya veníamos discutiendo, en particular por el impacto sobre el dióxido de carbono, o sea, sobre el cambio climático, tratar de reducir los viajes y promover las conferencias online, que por supuesto no se pueden reemplazar totalmente, por esto que te digo de que las redes de contacto son súper importantes, y para eso el estar en presencia de las personas y charlar es muy importante, pero también hay un impacto sobre el calentamiento global de los viajes, etcétera, que muchas uniones científicas internacionales han estado tratando de reducir, y ahora la pandemia vino como un poco a imponerlo, y estamos probando, y eso un poco me parece que democratiza la participación, porque este año muchas actividades son totalmente gratuitas para gente de todo el mundo que tiene acceso a charlas de
investigadores e investigadoras de súper primer nivel. Sí. ¿Y el trabajo online te parece que complica la equidad en términos de, creo que algo mencionaste en tu presentación respecto de las mujeres por la No, bueno, tarea? el problema es el tema de que no hay escuela. Entonces Claro, las personas que tienen niños y niñas a su cargo y están en su casa, se les hace imposible el teletrabajo. O sea, el teletrabajo no, de por sí no tiene por qué complicar si uno tiene los sí, elementos, porque además hace falta tener la conectividad, hace falta tener los elementos, y depende también del tipo de disciplina y del tipo de trabajo que uno hace, porque están las personas que trabajan con una computadora y están las personas que hacen experimentos en un laboratorio, y eso no lo pueden hacer en su casa. Entonces, el trabajo experimental en un laboratorio en general requiere la presencia en el laboratorio. Algunas cosas se pueden hacer remotas con algún operador, pero no todo. Entonces hay diferencias de acuerdo a las disciplinas, gigantescas diferencias, pero después están las diferencias de acuerdo al equipamiento con el cual uno cuenta en su casa y el hecho de que ahora niños y niñas están en las casas. Y entonces eso impide poder trabajar. totalmente. Silvina, ¿podrías comentar algo más sobre el proyecto Juno? Gracias. Bueno, es un proyecto del Instituto de Física del Reino Unido, y como les mencioné, es un proyecto que lo que hace es como dar una calificación a las instituciones. Entonces tiene una serie de objetivos para mejorar el ambiente laboral, para que haya una mayor equidad de género. Y las instituciones hay una época del año en la que se hace un llamado a las instituciones que quieren recibir el reconocimiento de esto, del Instituto de Física, y hay distintas categorías, creo que hay 3 categorías. Entonces uno entra, la institución empieza con la categoría más baja y después se puede ir ascendiendo. Entonces la institución tiene que decir, bueno, estos son los objetivos del proyecto, que es lograr una mayor equidad de género, lo que significa en general un ambiente más amigable a nivel institucional y un reconocimiento de estas tareas que yo te decía que muchas veces no son reconocidas, que hacen a la vida científico-académica. Hago un paréntesis. Este año escuché una charla súper interesante de una investigadora argentina que trabaja en Arizona, que se llama Guadalupe Lozano, que hizo un análisis en las universidades en Estados Unidos, cuántas personas se dedican a lo que se llama reclutamiento de nuevos estudiantes, mejorar el ambiente de acogida de los estudiantes, mentoreo, etcétera, etcétera. En general, esas tareas las hacen en su mayoría mujeres. Y después, los que se dedican a la parte más de investigación pura y dura, al dinero, etcétera, etcétera, típicamente son hombres. Y esas tareas de reclutamiento, mentoría, son súper importantes para la propia institución, porque si no, no consiguen estudiantes. Y sin embargo, no son reconocidas al mismo nivel que son reconocidos los que traen los subsidios de investigación de distintas agencias financiadoras de Estados Unidos. Entonces, en general, cuando se trata de generar un reconocimiento de las distintas tareas, una alocación, que sería una palabra, una traducción literal del inglés, de los tiempos equitativa entre las distintas personas, horarios de reuniones compatibles con que las personas vayan a buscar a niños y niñas a la escuela, etcétera, etcétera. Todo eso hace a una forma más humana de la práctica científica y de la vida institucional y mejora el ambiente para todos y todas, no solo para las mujeres, lo hace más humano al ambiente. Entonces, Juno lo que hace es evalúa, hace lo que se llama visitas al sitio, charla con investigadores e investigadoras, se fija a ver los avances, etcétera, etcétera, y le impone una categoría pirulo, junior, supongamos. Y entonces después se puede aspirar a mejorar, etc. Y hay un esquema similar, este es solo de Departamento de Física, hay un esquema similar que no es solo de física, que se llama FINA, que también nació en Reino Unido, la que lo inició es una física que siempre aparece entre las que no ganaron el premio Nobel, que ahora hace poco ganó un super premio que se llama Jocelyn Bell Burnell, y que lo donó justamente para políticas de equidad de género. Y Jocelyn es la que inició a Athena Swan, y ahora
muchas instituciones financiadoras piden que la institución de la persona que aplica a esos subsidios de investigación esté calificada dentro del esquema de AFIN-ASUON, o sea, que sea una institución amigable a las políticas de equidad de género y que las esté implementando. Y lo que es súper importante en todos estos esquemas es el diálogo y la discusión interna. Por eso yo no estoy haciendo ahora el proyecto Piugas, porque para mí es súper importante involucrar a las comunidades en la propia discusión y en la elaboración de las políticas, porque esa es la única forma de generar un cambio cultural. Excelente. Esta entiendo que es para Dante. ¿Cuál es la situación de Chile en estos temas? Sí, gracias, Juan Pablo. Lamentablemente, para este reporte no tenemos la posición de Chile, pero Chris, ¿me puedes permitir aquí screen share? Yo tengo aquí los datos del reporte anterior, así que quisiera mostrarles, miren, aquí está Chile en el reporte anterior, que ustedes igual podrán sacar en nuestro sitio web. Son distintas las ventanas de tiempo, de que teníamos 33% de autores mujeres en Chile, creciendo a los 38% en el periodo más reciente. Así que vimos que Chile estaba por detrás de la situación de Argentina y Brasil, pero muy similar a la de México en el reporte anterior. Ustedes están libres para bajar en nuestro sitio. Solo nada más un pedido, no comparen directamente los porcentajes de países que están en los dos reportes, porque la base de identificación de género con la cual nos asociamos son distintas en cada uno de los reportes, así que no es seguro hacer una comparación directa entre las dos. Excelente, gracias Dante. ¿Este link del reporte anterior está en el slide que habías mostrado, Dante, antes? ¿Sabes? No, del anterior no. Le puedo añadir aquí antes de enviarlo. Excelente, gracias. Bueno, con todo respeto les voy a pedir que quedan 10 minutos, así respetamos tanto a Silvina como a Dante si hacemos las respuestas lo más rápido posible, así podemos contestar todas. La siguiente pregunta es posible obtener el o los artículos base donde sacaron los datos para la presentación? Sí, claro. Aquí ustedes tendrán esta es la página donde está el estudio, ¿ok? Y ustedes podrán bajar el análisis completo y además de hacer algunas análisis dinámicas en el sitio complementario. Es todo basado en las publicaciones que están indexadas en Scopus y los datos han sido compilados en Elsevier. Excelente. Buenas tardes, una pregunta para Silvina. Algunas personas observan que la mayor proporción de mujeres en el sistema científico argentino a nivel global podría tener que ver con su pauperización, salarios bajos en el ámbito público, algo que también se ve en el sistema de salud en su conjunto. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hay algunas, se ven ciertas correlaciones entre el nivel de la inversión en ciencia y tecnología y fracción de mujeres a nivel mundial. Pero si uno compara Argentina con otros países, o por ejemplo de la región, hay una diferencia. O sea, yo no creo, y por otro lado, digamos que en cuanto al tema salarial, no siempre, ahora está retrasado los salarios, pero digamos que tuvimos épocas de salarios relativamente buenos para lo que son los salarios de la Argentina. Tal vez incomparables con los del ámbito privado, pero no salarios paupérrimos. Entonces, me parece que la situación de Argentina no tiene que ver con la pauperización actualmente, esa diferencia si uno compara con otros países que tal vez incluso invierten menos en ciencia y técnica, donde debe ser más paupérrimo aún el salario. No creo que tenga que ver con eso, pero sí también hay bastantes diferencias dentro del país. No es lo mismo los centros urbanos, me parece, que lugares un poco más recónditos. Hay
diferentes actitudes. Pero Argentina tiene es bastante, yo diría que bastante pionera en temas de más igualdad de género. El tema de la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario. Si uno compara cuándo se aprobaron leyes en ese sentido, se aprobó mucho antes que países más desarrollados económicamente. Y me parece, y el Ni Una Menos nació en la Argentina, o sea, a la vez que sigue persistiendo el patriarcado, digamos, y actitudes machistas en muchas situaciones, creo que también hay una conciencia creciente de la necesidad de revertirlo, y que es una conciencia que no solo está a nivel de los que pueden ejercer tareas de gestión gubernamental, sino que está en la sociedad. Y eso me parece que hace una diferencia en todas las actividades en Argentina, comparado con otros países. Bien. Publicaciones. ¿Cuál es la proporción de género respecto a las posiciones de autores? Es decir, corresponding versus first authors. Ya, tenemos los datos acá, les comparto mi pantalla. Ustedes van a encontrar en el reporte, aquí está. Miren, ahí en el reporte ustedes van a ver la proporción para todos los autores, para los de correspondientes, para el primer autor, muy bien aquí en Argentina, para el último autor, que en muchas disciplinas equivale al corresponding author. Entonces, al bajar el reporte, ustedes tendrán en detalle todo eso. Gracias. Bien. Para Silvina, ¿sabes qué dice la evidencia acerca de los avances en políticas universitarias de equidad de género en Latinoamérica? ¿Cómo es la pregunta de nuevo? Que estaba respondiendo una cosa en el chat. Ahí se me fue. ¿Qué dice? Ahí voy de vuelta. Ahí la miro, si no. Acá. ¿Sabes qué dice la evidencia acerca de los avances en políticas universitarias de equidad de género en Latinoamérica? No, la verdad que no sé. No sé qué querría decir exactamente eso. O sea, cuánto fueron cambiando las fracciones de mujeres que estudian en la universidad, por ejemplo, o que se reciben en la universidad en Latinoamérica, no lo sé. Quizás por cuestiones de tiempo le pedimos a quien lo hizo si lo puede volver a hacer o enviar después por mail, porque si no, no llegamos a responder las demás. Buenas tardes, muchas gracias por su aporte. Quería consultar si hay posibilidades de hacer la comparación entre la participación mayoritaria de mujeres en Argentina, por ejemplo, con los salarios de dichos o dichas investigadores, que son efectivamente menores, según expuso la doctora Silvina. Bueno, habría que hacer, es un poco difícil comparar los salarios entre países, o sea, pero supongo que se puede hacer, así como se comparan economías, etcétera. El precio del Big Mac, comparado con cuántos Big El Mac índice Big Mac, sí. te compras con los salarios. La verdad que yo no lo hice, no lo sé, pero supongo que se podría hacer, sí. El resultado con el tipo de cambio puede llegar a deprimirnos un poco, quizás. En este evento, por ejemplo, ¿nos pueden decir si hay más audiencia femenina o masculina? Buena pregunta. ¿Creen que además del acceso a la ciencia, también la asistencia a este tipo de eventos marca la diferencia o no de la brecha de género? Muy buena pregunta. Creo que yo puedo contestarla yo. A ver, Cris. Bueno, les puedo enviar después, cuando reciban el correo de seguimiento, les puedo confirmar exactamente los números, pero sí, solo por la pregunta, si la miran, son 90% de mujeres, así que me arriesgo a decir que esa es la estadística. Y en otros eventos de género que ya organicé, justo siempre las mujeres, tal vez obvio, o no sé qué decir de eso, pero las mujeres son las más interesadas y tal vez ahí haya una brecha justo, porque si los hombres no tienen interés en saber de eso, seguiremos la lucha solas.
Así Bueno, que justamente una de las discusiones que siempre tuvimos con estos talleres que organizamos en Latinoamérica, que empezamos haciéndolo solo de mujeres y después lo fuimos ampliando, y que nos parece que es importante que no que no sea una cosa aislada de mujeres. Es verdad que cuando te pones a charlar de cosas muy personales, se genera una atmósfera muy distinta si la mayoría son mujeres que si también hay hombres, porque se generan cosas de vergüenza, de dificultad para abrirse. Son situaciones en donde uno no solo habla de la carrera científico-académica, habla de la propia vida. Y entonces el tema de la violencia, el tema de la discriminación, son temas que son muy difíciles y no siempre es fácil ser muy abierto, muy abierta en eso, en un grupo. Pero por otro lado, es bien importante que de estas discusiones participen tanto hombres como mujeres. En la Unión Física, que tenemos una conferencia internacional de mujeres físicas una vez cada 3 años, lo que recomendamos es que la participación es por país, que la participación ideal sería una mujer senior, una estudiante mujer y un hombre. O sea, un 33% que sea un hombre y después 2 mujeres. Y porque el cambio lo tienen que estar todas las personas. Y además te digo que todos estos sesgos los tenemos tanto mujeres como hombres, estos sesgos. Entonces, acá no hay una cuestión de andar, no sé, como acusando, sino de aprender y enseñar y, digamos, y compartir. Entonces, eso es bien importante, que todos participemos. Excelente, me pareció muy reflexiva la pregunta y muy oportuna. Bueno, hagamos, si les parece, estas 3 preguntas, estamos en tiempo cumplido y dejamos para, si nos esperan tanto Dante como Silvina, unos minutos más. ¿Qué acciones positivas podemos tomar para ayudar a incrementar la presencia de mujeres en direcciones de proyectos, de tesis, promoción en su carrera o cargos de gestión? Yo, bueno, justamente esto que nosotros hacemos en los talleres, y que era lo que queríamos discutir en Piugas, era dar formación, que en general no es formación que se enseña formalmente, valga la redundancia, en las universidades, cómo escribir proyectos, cómo escribir papers, cómo hacer presentaciones, hablar de la estructura de la comunidad científica, hablar de distintas salidas laborales, hablar de patentes, de transferencia de conocimiento, o sea, dar herramientas que se llaman soft skills, en general habilidades blandas, que no suelen estar en la currícula, que está más concentrada en física, que si sabe de física o no sabe de física. Otros aspectos como vinculados a ética, a integridad científica, por ejemplo, ahí también hay diferencias de género. Hace unos años salieron unos papers que mostraban en el área biomédica que la mayoría de los papers retractados de Lancet, por ejemplo, de las publicaciones más prestigiosas del área de biomedicina, el principal investigador era un hombre, en una fracción mayor a la de cuántos hombres y cuántas mujeres eran investigador principal de los papers de esa área. Entonces se preguntaban si era que las mujeres son menos propensas a cometer fraude, como que los hombres son se animan más a cometer fraude y entonces por eso tenían que retractar sus papers en mayor proporción. Salió un contrapaper que decía, bueno, lo que pasa es que las mujeres no tienen subsidios tan grandes como los hombres. Eso fue muy gracioso el contrapaper, porque lo que estaba diciendo era, como las mujeres no tienen tanta plata, no tienen la presión que tienen los hombres de publicar en las mejores revistas. Y como tenés esa presión, publicás, por ejemplo, múltiples veces el mismo resultado en ciertas revistas y cosas así. Y después tenés que retractar. O incluso fabricación de datos o cosas de ese estilo. O sea, todo el tema ético y de integridad, hay un comportamiento diferente, hay una segregación ahí por género. Y entonces, bueno,
todas esas cosas me parece que son esos entrenamientos, hacerlos que no dependan de si uno se conecta mejor o peor, sino que todos y todas lo puedan recibir, yo creo que va a ayudar a que, a que vaya cambiando el panorama. También todas las actividades de mentoreo, todas estas cosas. Bien. Vamos a la última pregunta, si respetamos el tiempo del webinar y de todos y todas. ¿Existe alguna norma o proyecto de ella que regule que los ensayos in vivo de fármacos o nutracéuticos se realicen en animales, tanto machos como hembras? Que yo sepa, no. Después, cuando pasa ya la fase, cuando son medicamentos y pasa la fase, es esta fase que ahora estamos escuchando, de las cuales yo ya no sé tanto, ¿no? Claro. De experimentación en humanos, me parece que ahí hay diversidad. Pero en los animales, en los modelos animales, muchas veces no se distingue si es un macho o una hembra. Me acuerdo que cuando esta mujer, Londa Shivinger, que las invito a todas las personas a visitar ese sitio porque está muy bueno, habló de experimentos con células madre y tejidos que surgen diferentes dependiendo de si uno parte de una célula de qué animal y qué sé yo qué. Había una bióloga que dijo, lo que pasa es que los experimentos con machos son más fáciles porque con las hembras está el periodo de la menstruación, que altera, que hace que no sea uniforme a lo largo del tiempo, y entonces tendrías que esperar mucho más tiempo para volver a estar en la misma condición que estuviste antes, mientras que en el macho es más uniforme. Y esa era la explicación de la bióloga. Bueno, yo no estoy en este tema, con lo cual estoy hablando un poco de oídas, pero vayan al sitio de Londa y van a ver muchos ejemplos de cosas, o por ejemplo, otros estudios más de la vida diaria, sobre transporte, cuándo incrementar las frecuencias del transporte público, etcétera, etcétera, que muchas veces se hacen pensando en los desplazamientos de ir al trabajo, volver a la casa. Y muchas mujeres interrumpen y van por tareas de cuidado en el medio del día, y no se tienen en cuenta cuando se hacen estos estudios más tal vez teóricos, no basados en los datos empíricos, de desplazamiento en el transporte. Entonces, muchas cosas en las cuales en que uno piensa en un estándar, que es principalmente el de los hombres, hace que uno no vea lo que le pasa a las mujeres. Y bueno, y después entonces los desarrollos que se hacen no sean aplicables con igual eficiencia. Claro. Bueno, nos quedan 3 preguntas. No sé si los dejamos pendientes o les parece seguir, tanto Dante como Silvina. Como quieran. Si me dicen como quieran, sigo. Bueno, dale. Sí, Juan Pablo, yo vi las dos que teníamos para mí aquí, me permite muy rápida, una acerca de mi comentario de que hay una cantidad más pequeña de publicaciones por mujeres que por hombres, y de ahí invité a la audiencia a opinar por qué. Y ahí me comenta Silvia que está el tema de la licencia, maternidad, es responsable por uno de estos aspectos, y coincido. No lo sé qué Silvina tiene de datos adicionales, pero es una explicación para la cantidad más pequeña de mujeres, de publicaciones. No tenemos las motivaciones, solamente los datos. Lo que contesta y responde la última pregunta aquí, que era las motivaciones para el incremento de la presencia femenina, tampoco tenemos solamente los datos crudos, no las explicaciones por detrás de ellos. Ahí los expertos como Silvina tendrán mucho más condiciones de contestar. Gracias. Gracias, Dante. Entonces nos queda la última pregunta para Silvina, que es: en mi experiencia como no docente en una universidad nacional, he experimentado y he visto el acoso laboral y de género generado más por mujeres que por hombres. ¿Cómo se puede contrarrestar esta situación? Bueno, todas estas cosas de generar un ámbito de convivencia diferente, y cuando yo hablo de los egos, cuando yo hablo, se refieren a cambiar la cultura de todos y todas. No solamente pensar que son los hombres que están actuando de una forma que no es digamos, la ideal para tener una mayor
una mayor equidad. Entonces, en ese sentido, bueno, ahora las universidades tienen los protocolos para poder hacer denuncias que pueden llevar a distintos tipos de cosas, pueden llevar desde acciones penales a tratar de dialogar y de modificar comportamientos. O sea, hay todo un abanico de intervenciones y un abanico de situaciones que se pueden manejar. Los protocolos no son solo para la violencia machista, digamos, es para todas las violencias y discriminaciones que pueden existir en el ámbito de las universidades. Entonces, habría que tratar de apelar a esos mecanismos que en la mayoría de las universidades se están aprobando, y por lo menos en el nivel de mi facultad se atienden cualquier tipo de inconvenientes de convivencia que se puede dialogar y tratar de resolver. Gracias. Bueno, hemos cumplido con todo, hemos respondido todas las preguntas. Creo que las presentaciones, repito, por lo menos por mi parte, me parecieron excelentes y que agregaron mucho valor a la discusión. Así que gracias nuevamente, especialmente a Silvina, a Dante, a Cristiani. Realmente un gran trabajo. Gracias a todos los que participaron, a todos los que se conectaron y recordamos nuevamente que nos sigan en redes sociales y que cualquier cosa nos contactan a través de esos emails que están posteados ahí. Así que muchísimas gracias y quizás, bueno, repitamos algo de esto porque realmente hubo un gran interés. Tuvimos más de 250 inscriptos. Así que muy bueno, realmente muchas gracias. Gracias Silvina, gracias Dante, gracias ¿Esto queda en Cris. el YouTube de alguna forma? Totalmente, sí, queda grabado en el YouTube, Sí. en nuestro canal. Bueno, muy bien. En 1 o 2 días máximo organizamos todo ese contenido en YouTube y todos que están aquí presentes van a recibir un correo con estas informaciones, enlaces y todo eso. Gracias Juan Pablo y Cristiane por la oportunidad de hablar, y Silvina especialmente a ti, muchas gracias, un placer compartir con usted el tiempo, y felicitaciones muy grandes por su trabajo belísimo y por la incitación al cambio que es muy necesario. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias por la invitación y por las presentaciones y por todo. Muchas gracias. También. Muchas gracias, gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Chao.